En algunos textos antiguos, hay un silencio, un hueco, unos años de la vida de Jesús que casi nunca se mencionan, pero que marcaron todo antes de su ministerio. A esos años se les llama los años ocultos, y esta es la historia. Todo comienza alrededor del año 4 a.C., en la pequeña aldea de Nazaret, un lugar tan escondido entre montes que muchos creían que de ahí no podía salir nada bueno. Pero desde ese sitio perdido, Dios había puesto su mirada sobre un niño especial. Los vecinos decían que Jesús no jugaba como los demás. Mientras otros corrían, él observaba. Observaba el cielo, los montes, la gente, como si ya entendiera algo que nadie más podía ver. A los 6 años fue llevado a la escuela donde los niños aprendían la Torá. Los maestros quedaron impresionados. No repetía las palabras, las explicaba. No memorizaba, comprendía. Uno de ellos escribió: el niño hablaba como si hubiera estado allí cuando las escrituras fueron escritas. A los 8 años un hecho marcó a la aldea. El padre de Jesús, José, estaba trabajando la madera cuando una viga se quebró peligrosamente. Los relatos apócrifos cuentan que el pequeño Jesús puso sus manos sobre la madera, y ésta se alineó como si nunca hubiera estado rota. Nadie entendió lo que pasó, pero todos lo recordaron. Cada año la familia viajaba a Jerusalén para la Pascua, pero el viaje que cambió la historia ocurrió cuando Jesús tenía 12 años. Al terminar la fiesta, María y José regresaron con la caravana. 3 días viajaron sin él, 3 días buscando desesperados entre cientos de personas, 3 días en los que el cielo guardó silencio, hasta que finalmente lo encontraron. No estaba perdido, no estaba asustado. Estaba sentado en medio de los doctores de la ley, no escuchando, enseñando. Un testigo dejó un escrito que aún sorprende. Nunca habíamos oído sabiduría así, y venía de un niño. Ese momento cumplió una antigua profecía. Mi espíritu estará sobre él desde su juventud. Pero ese momento en el templo solo fue el comienzo. Desde entonces, Jesús caminaba por la aldea con una paz que nadie podía explicar. No era la paz de un niño, era la paz de alguien que ya conocía su misión. A los 13 años, mientras otros adolescentes peleaban o jugaban, él ayudaba a los ancianos, escuchaba a los enfermos, y se quedaba horas contemplando el río, como si el agua le hablara del propósito del mundo. Los vecinos decían que cuando Jesús pasaba, el ambiente cambiaba, como si el aire se hiciera un poco más ligero. Una tarde, durante la cosecha, un fuerte viento azotó los campos. Las personas corrían a protegerse, pero Jesús se quedó quieto, mirando hacia el cielo. María lo vio desde lejos. Quiso gritarle que corriera, pero se detuvo, porque algo en él brillaba. Un anciano que estaba cerca dijo que vio cómo el viento se detuvo alrededor del muchacho, como si lo reconociera. Nadie entendió, pero nadie lo olvidó. Con los años, Jesús empezó a pasar más tiempo en las colinas, orando, escuchando, aprendiendo del silencio. Algunas noches regresaba muy tarde, pero siempre con la mirada llena de una luz que nadie más tenía. José decía: ese niño nació con un llamado que ni él mismo puede esconder. Y tenía razón. Una madrugada Jesús salió antes de que el sol tocara la tierra. Se sentó sobre una piedra y observó la primera luz del amanecer. Cerró los ojos, y por primera vez escuchó dentro de él una voz suave, poderosa, eterna. Ha llegado la hora de que crezcas. Lo que harás un día cambiará el mundo. Jesús no respondió, solo dejó que una lágrima de emoción cayera, porque en su corazón de niño ya sabía lo que venía. A partir de ese día, todo lo que hacía parecía prepararlo para algo más grande. Ayudaba, escuchaba, sanaba con palabra, como si la compasión le brotara del alma. Y aunque aún era joven, la gente empezaba a seguirlo para pedirle consejo. Una anciana dejó escrito un testimonio que sobrevivió al tiempo. No sé quién llegará a ser este muchacho, pero sé que Dios camina con él. Dicen los sabios que ciertos destinos se notan desde la infancia. Y Jesús lo demostró. Él no esperaba grandeza, no buscaba fama, solo escuchaba la voz del Padre. Y caminaba, porque incluso antes de hacer milagros, antes de sus enseñanzas, antes de los 12 apóstoles, ya había una verdad escrita sobre él. El elegido no nace cuando la gente lo reconoce. El elegido nace cuando Dios lo envía. Y Jesús ya había sido enviado.